Jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar con las clases de filosofía a cargo del maestro Segundo Montoya. Cualquier consulta que tengan pueden hacerlo mediante el chat o de preferencia activar su micro. La clase tendrá duración de 1 hora. Maestro Segundo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Bien, la semana pasada, debido al tiempo, nos quedó corto. Eh, Me parece que no recuerdo bien las últimas preguntas del texto. Me parece que fueron las preguntas 12, 13, 14, 15. Aquí están las claves. ¿Ya? Antes de empezar con la lectura del texto, aquí abajo tienen las claves de la semana pasada. Eh, Repaso 1 de la semana pasada, la clave en la 11 era la D, la 12 era la A, la 13 era la B, la 14 la C, la 15 la C, 16 D. ¿Ok? Ustedes tienen el material en PDF, así que pueden marcar en su material, aquí están las claves. ¿Ok? Bien, las preguntas de hoy también giran en torno a una selección de textos sobre los filósofos modernos. ¿Ya? Vamos a analizar textos de los filósofos modernos del siglo XVII hasta el siglo XIX. Los textos que se han seleccionado tienen que ver con el pensamiento de Descartes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Marx y Nietzsche. También Comte. ¿Okay? Entonces vamos a empezar rápidamente. Voy a dar lectura al texto y comenzamos a analizar y marcar las claves. ¿Ok? Voy a ampliar un poco esto. Bien, aquí tienes un texto de Descartes, discurso del método, ¿ya? Es un fragmento del discurso del método. Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo uno el Estado, un Estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas, así también en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, creí que me bastaría los cuatro siguientes. ¿Ok? Los cuatro siguientes. Ahora, si te has dado cuenta, ya revisaste el texto, el material, fíjate que está hablando de los cuatro siguientes y está hablando de la lógica, ¿cierto? Está hablando de los principios de una lógica que tendríamos que seguir y se está refiriendo a los cuatro. ¿Ve? Esa lógica no es otra cosa que las reglas del método de Descartes. Son cuatro reglas del método. Aquí está hablando de los cuatro principios lógicos, ¿ya? Y dice aquí, al empezar el texto, si te has fijado, dice, habla de la multitud de leyes, multitud de principios, de leyes. Luego dice que es mucho mejor cuando hay pocas leyes y no muchas leyes. Fíjense lo que está diciendo Descartes. Es decir, en vez de plantear muchos principios, 10, 20 principios o muchos más, Descartes prefiere simplificar todo esto y plantear cuatro principios. Las reglas del método son cuatro, efectivamente. ¿Ya? Si este fuera el examen, este fuera un texto, yo lo que haría al empezar de leer es rápidamente, porque tú dispones de un tiempo que te podría permitir leer dos veces el texto, creo que como máximo dos veces. Pero si fuera posible, al menos en mi caso, yo comienzo a leer y comienzo a identificar algunas ideas claves, algunas ideas que de algún modo vendrían a ser la estructura del texto, ¿no? Entonces yo rápidamente me doy cuenta que me habla de una multitud de leyes y que la contrapone a pocas leyes. En vez de muchas, es preferible pocas. Y luego me dice que son cuatro. Voy a continuar con la lectura. Dice acá, los cuatro siguientes, supuesto que tomase una firme y constante resolución de no dejar observarlos una vez siquiera. El primero, ahí comenzamos con la primera regla, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese, dice acá, con evidencia lo que es. Fíjate, la primera regla
Dice que va a aceptar algo que sea evidente. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente. Fíjate aquí, dice clara y distintamente, claro y distinto. Ya ha sido pregunta, examen de San Marcos, preguntaron por, de las 4 reglas, preguntaron por la primera regla, la regla de la evidencia. Es justamente esta la regla de la evidencia. Y consiste en que en captar algo de manera clara y distinta. Eso que se capta es justamente lo claro y lo distinto, y es lo que tenemos que aceptar. ¿Ya? Aquello que se presenta de manera clara y distinta a mi espíritu, a la razón, al entendimiento. Que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. No podemos dudar de algo que es claro y distinto, de algo que es evidente, según Descartes. El segundo, aquí aparece el segundo, fíjate, acá está la segunda regla o el segundo principio, acá está el primero, acá está el segundo. Dividir cada una de las dificultades, dividir mentalmente la cosa, el objeto de estudio. Esto se conoce como análisis, ¿ya? O división, que examinaré, dice, en cuantas partes fuera posible y cuantas requiriese su mejor solución. Tercero, acá está la tercera regla, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los compuestos, ¿ya? De los compuestos. E incluso suponiendo un orden entre los que no se proceden naturalmente. Esa regla se conoce como síntesis. Y el último, hacer en todo unos recuentos tan, dice, integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no admitir nada. A la cuarta regla se le conoce como revisión o enumeración. Aquí tienen las 4 reglas y las características de cada una de ellas. Rápidamente vamos a la pregunta. Se infiere, ejercicio número 1, que para determinar la cantidad, ojo, fíjate, la cantidad y la calidad de los principios, entre paréntesis las reglas del método, Descartes apela a un criterio. ¿A qué criterio está apelando Descartes para determinar la cantidad y la calidad de los principios? A ver, en el chat, ¿cuál sería la clave? Clave. ¿Están ahí? Ítalo me dice que es la C. ¿Alguien más? La C, Christopher me dice que es la C. El criterio para determinar la cantidad y la calidad de los principios, que son 4, ¿ya? Efectivamente es la simplificación. Descartes está simplificando las reglas. Demasiadas reglas no es conveniente. Es mejor que sean pocas las reglas. Simplificación. ¿Ok? Simplificación. Muy bien, chicos, correcto. Vamos con la siguiente. ¿Cuáles son los nombres de las 4 reglas que se deducen a partir del texto? ¿Cuáles son los nombres de las 4 reglas? Clave. Me dicen que es la D. Evidencia, división, síntesis, revisión. Claridad, análisis, deducción. No, deducción no es una de las reglas. Deducción no es una de las reglas. ¿Ya? Precipitación, análisis, síntesis tampoco. Evidencia o claridad, división, síntesis y revisión. Evidencia, análisis, conjunción, revisión, no. La clave es la D. Correcto. Muy bien. La clave sería la D. Muy bien, chicos. Vamos con el siguiente texto. Texto de Hume, Investigaciones sobre el entendimiento humano. Voy a leer. La proposición de que todas nuestras ideas no son más que copias
de nuestras impresiones. Ojo, todas nuestras ideas, está hablando de las ideas, está hablando del conocimiento, ¿ok? Está hablando del conocimiento. Entonces el texto sí podría tratar sobre la teoría del conocimiento, la nociología. Vamos avanzando. Dice que las ideas no son más que copias de nuestras impresiones. Fíjense, aparece la idea a la noción de impresiones. Las ideas son copias de las impresiones, ¿ok? Y tú sabes muy bien, por tus clases sobre Hume, que para Hume primero son las impresiones y después son las ideas, que hay un orden cronológico, ¿cierto? Las impresiones son más fuertes, vivaces, violentas, las ideas simplemente son recuerdos débiles de las impresiones. Eso ya lo sabes. Rápidamente dice, no admite mucha discusión. En otras palabras, es imposible que pensemos nada que no hayamos sentido anteriormente, ya sea a través de nuestros sentidos externos o internos. Me he propuesto explicar y probar esta proposición y he manifestado mis esperanzas de que una correcta aplicación de la misma nos permite alcanzar mayor claridad y precisión en los razonamientos filosóficos que la lograda hasta el momento. Es posible que las ideas complejas puedan conocerse bien por definición, que no es más que la enumeración de las partes o las ideas simples. Fíjate, aquí también te hablar de las ideas complejas, las ideas simples. Es una distinción que él propone, que son, que las componen, dice. Sin embargo, cuando llegamos a las ideas más sencillas, más simples, y vemos que seguimos hallando más ambigüedad y oscuridad, ¿de qué recurso disponemos? ¿Qué invención puede echar luz sobre estas ideas para hacerlas en conjunto claras y precisas a nuestra percepción intelectual? Producir las impresiones o sentimientos, otra vez habla de impresiones, aquí está, ¿verdad? O sentimientos originales, las impresiones son originales, de los que se copian las ideas. Otra vez habla de que las ideas son copias de las impresiones. Todas estas impresiones son fuertes y sensibles. Aquí están las características de las impresiones. Fuertes y sensibles. Muy bien, ya tienes el texto. Me parece que he podido resaltar las ideas más importantes y a partir de eso puedes responder a las preguntas del texto. No creo que esté complicado. Muy bien, ejercicio número 3. Si las ideas son copias de las impresiones, se deduce que las, punto suspensivo. ¿Qué se deduce, chico? Las impresiones son originarias, sentidas. Acá sería sumamente intensas. Y sumamente intensas sería acá. Y las impresiones son anteriores, pensadas e internas. Las impresiones son a priori fuertes. Las impresiones son originarias, pensadas y sumamente fuertes. Me dicen que es la A, salvo Henry que me dice que es la D. A ver. Si las ideas son copias de las impresiones, se deduce que las impresiones son originarias, sentidas y sumamente intensas. Son anteriores, pensadas e intensas. Son a priori y fuertes. Son originarias, pensadas y sumamente fuertes. Bien, vamos a descartar algunas, ¿ya? A ver, descartamos la siguiente. Acá dice algo interesante. Dice que son anteriores y eso sí es correcto. Acá, originarias, correcto. Sentidas, correcto. Intensas, correcto. En la B dice son anteriores y eso es correcto. Cronológicamente son anteriores. Son pensadas. Ahí hay un problema. Las impresiones no son pensadas. Las impresiones son sentidas. Intensas sí son, pero no son pensadas. Son a priori, no pueden ser a priori, porque recuerda que estamos hablando de Hume, es un empirista, se basa en la experiencia, no pueden ser, las impresiones no son a priori. Fuertes sí son originarias sí,
Pensadas no son pensadas. Sumamente fuertes, sí son fuertes e intensas o sumamente fuertes. La clave entonces no podría ser la D. ¿Ok? Serían en el momento y no a priori. Claro, las impresiones se dan en el instante en el que tú entras en contacto con una experiencia, con una situación determinada, pero a priori no pueden ser, porque a priori, ¿qué significa? Que no se basan en ninguna experiencia, que son ajenas a la experiencia. Por el contrario, estamos hablando de impresiones que para un empirista como Locke vendrían a ser la experiencia o la percepción, si quieres. Entonces acá, la clave no sería la D, chico. La clave sería más bien la A. Cuidado. Si tú vuelves a leer el texto, te vas a dar cuenta que habla de sentimientos y de sentido, de que son sentidas, pero no en ningún momento se habla de que las impresiones son pensadas. No se dice eso en el texto, tampoco se deduce eso del texto, ¿ok? Cuidado. Muy bien, siguiente. Ejercicio 4. Si las impresiones son anteriores a las ideas, entonces se deduce que Hume asume una postura. ¿Qué postura está asumiendo Hume si las impresiones son anteriores a las ideas? Clave. Empirista lógico radical, empiriocriticista radical, empirista radical, empirista moderado. La C, ¿cuál sería la clave? La C, la B, la A. No puede ser un empirista lógico radical. ¿Ya? ¿Dónde está mi plumón? Lógico radical, un empirista lógico no podría ser. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el empirismo lógico es una corriente filosófica que surge en el siglo XX. ¿Te acuerdas? También se conoce, ¿cómo se le conoce? Se conoce como positivismo lógico o neopositivismo. ¿Ok? Entonces no es. Es un distractor. Empiriocriticista tampoco. ¿Ya? Empiriocriticista es un término que utiliza Lenin para criticar a los idealistas subjetivos rusos, ¿ya? Que se basaban en Berkeley para defender una postura contraria al materialismo, a la teoría del conocimiento materialista dialéctica de Lenin. O sea, esto es un distractor. La empirista radical, sí es un empirista radical, eso sí es correcto. Empirista moderado, no. Es un radical porque para Hume, recordemos, él lleva el empirismo hasta sus últimas consecuencias y el empirismo en Hume termina desembocando en una postura agnóstica. Recuerda que Hume es agnóstico. Entonces su radicalismo del empirismo lo conduce a un agnosticismo. Se dice que entonces hay una postura empirista radical en Hume. El punto de partida es la experiencia, las impresiones, y el punto de llegada del conocimiento o los límites del conocimiento también son las impresiones. O sea, para Hume no hay un conocimiento más allá de las impresiones. Eso lo convierte en un empirista radical. Correcto, la clave es la C. Muy bien, ahora tenemos un texto de Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, ¿ya? Recuerda que Locke, al igual que Hume, es otro empirista, ¿ya? ¿Ok? No, el término radical es simplemente un distractor. Empirista lógico, los empiristas lógicos eran los positivistas lógicos del siglo XX, o también conocidos como neopositivistas o miembros del Círculo de Viena. ¿Ok? Ahora, vamos a leer un texto de Locke, empirista también, empirista inglés. Veamos. Puesto que mi intención es investigar, dice Locke, puesto que mi intención es investigar los orígenes, fíjate lo que dice acá, el origen de algo. Voy a investigar el alcance, dice, orígenes, alcance y certidumbre, la certeza, la seguridad.
del entendimiento humano. Fíjense lo que dice. Ya te está planteando el tema. Voy a investigar, voy a estudiar esto. El origen, el alcance y la certeza o la verdad del entendimiento humano. ¿A qué tema corresponde este tipo de texto? A epistemología, axiología, ética, estética, etc. ¿Qué disciplina de la filosofía corresponde a este texto? Ya te puedes dar cuenta rápidamente. Pertenece a la teoría del conocimiento o a la nociología, ¿cierto? Continuemos. Junto con los fundamentos, mira, ven. También le interesan los fundamentos y los grados de creencia y opiniones y sentimientos. Dice, coma, no entraré aquí, no entraré, o sea, no me interesa, dice Locke, aquí las consideraciones físicas de la mente. No voy a estudiar la mente, las consideraciones físicas de la mente, ¿ya? Ni me ocuparé de examinar en qué puede consistir su esencia. Fíjate, dice que no le interesa la esencia. No me voy a dedicar a la esencia. No voy a examinar en cuál es la esencia del conocimiento, del entendimiento humano. ¿Por qué alteraciones de nuestro espíritu o nuestro cuerpo llegamos a tener sensaciones? Tampoco. En nuestros órganos o ideas en nuestro entendimiento. Otra vez aparece el término entendimiento. Ni tampoco si en su formación, o sea, en la elaboración, en la producción, esas ideas dependen o no, algunas o todas, de la materia. Si las ideas dependen de la materia, del cuerpo, de las alteraciones del cuerpo y del espíritu, eso tampoco le interesa a Locke estudiar. Entonces, hemos subrayado algunas ideas claves del texto, ya puedes formarte un esquema más o menos de qué es lo que está proponiendo el autor. Veamos la pregunta. Ejercicio número 5. ¿Cuál es el tema y la disciplina filosófica que aborda el texto? Habla, ¿cuál es la clave? ¿El alma y la psicología del conocimiento? ¿Le interesa el alma? ¿La psicología del conocimiento? Bueno, los psicólogos de algún modo también están interesados en temas del conocimiento, ¿no? En psicología tú estudias el pensamiento, los procesos ciertos cognitivos, como el pensamiento, ¿ya? Y otros también, ¿cierto? ¿Cuál sería el entendimiento? La neurociencia cognitiva, el conocimiento de las esencias, la nociología, el entendimiento de la nociología. ¿Cuál sería la clave, chico? Habla. Todos me dicen que es la D. El entendimiento y la nociología. ¿Por qué no podría ser la C? Porque me está hablando de las esencias y a Hume no le interesan las esencias. Correcto. La neurociencia cognitiva tampoco. Las alteraciones del cuerpo, de la mente, el cerebro, tampoco son de su interés. La clave es la D. Correcto, chicos. Muy bien. Siguiente pregunta. Ejercicio 6. ¿Qué problemas sobre el entendimiento humano aborda el autor? ¿Cuáles son los problemas que aborda el autor sobre el entendimiento humano? ¿Qué problemas del entendimiento humano aborda el autor? A partir del texto, por supuesto, lo que se infiere del texto. ¿Qué problemas del entendimiento humano? La posibilidad, en el texto se menciona el problema de la posibilidad. El problema del origen sí se menciona, el origen sí. Los límites, se habla del alcance, ¿no? Podrían ser límite, alcance del conocimiento. Se habla de la certeza, podría ser la verdad entonces. También se habla de los fundamentos del conocimiento o del entendimiento humano. La esencia no, descartada la esencia. Certeza sí me habla de la certeza, me habla de fundamentos. Límites podría ser alcances y límites. Los alcances podrían ser también los límites. El origen sí, límites, alcances, verdad, fundamentos. Podría ser. Posibilidad, ¿me habla de la posibilidad? No. De la esencia tampoco, del origen sí, límite, certeza. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es tu clave? A ver, ¿qué clave has marcado acá? Me dicen todos que es la C.
Origen, límites, alcances, verdad y fundamentos. ¿Cuál es la clave? La A no podría ser descartada la A, esencia, la B tampoco, porque ahí dice esencia. Posibilidad de esencia, no. La clave sería la C. Muy bien, chicos. Correcto. Muy bien. La clave es la C. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahí está. ¿Ya? Bien. Vamos rápidamente con otro texto, chicos. Prólogo es el prólogo, ¿ya? El prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura. Es un texto de Kant. ¿Ya? Es un texto de Kant, Immanuel Kant. A ver, vamos a comenzar a leer y analizar rápidamente. Ocurre aquí como en los primeros pensamientos de Copérnico. Fíjense que está hablando de Copérnico, de un astrónomo, ¿cierto? El, digamos, fundador o el que planteó el modelo, ¿cierto?, heliocéntrico del universo. El Sol está en el centro del universo. Una gran contribución para la astronomía, ¿cierto? El paradigma heliocéntrico copernicano. Bien, entonces ya te estás dando una idea. ¿Por qué Kant mencionaría Copérnico? ¿Por qué lo mencionaría? ¿Qué tiene que ver Copérnico con el pensamiento de Kant? Este dice, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes, se aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó que si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. Dejando las estrellas en reposo, fíjate lo que está diciendo, ¿eh? ¿Ya? O sea, está planteando que va a invertir la estructura del universo. El modelo de Ptolomeo y Aristóteles, el modelo geocéntrico, se invierte con Copérnico. Cambia el paradigma, ¿ok? El paradigma científico. Ahora, ¿por qué dice esto Kant? Vamos a ver. En la metafísica, dice Kant, y aquí metafísica se puede entender en un amplio sentido, ¿ya? Metafísica se puede referir a la teoría del conocimiento, a la filosofía del conocimiento que indaga sobre los fundamentos del conocimiento, los fundamentos últimos del conocimiento. Se puede hacer el mismo ensayo, dice Kant. O sea, yo puedo emplear esto, dice acá, en lo que atañe a la intuición de los objetos. Intuición de los objetos, es decir, al conocimiento de los objetos. Y podríamos hablar de la intuición sensible de los objetos. Cuando sea la intuición en Kant, él da a entender que se trata de la intuición sensible, es decir, la sensibilidad. Es decir, conocer los objetos con los sentidos. Si la intuición, dice Kant, si la intuición, otra vez intuición, tuviera que regirse, dice, tuviera que regirse, ¿ya?, por la naturaleza de los objetos, o sea, por las cosas, por las propiedades de las cosas, por las leyes de las cosas, de los objetos. No veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si en cambio, fíjate lo que dice acá, si en cambio es el objeto, la cosa, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición. Es decir, se rige por la naturaleza del sujeto, porque el sujeto es el que tiene la facultad de la intuición. El hombre es el que tiene la facultad de conocer, la facultad de intuición sensible, de que es el hombre quien puede conocer con los sentidos. Puedo representarme fácilmente tal posibilidad, dice Kant. Entonces, es sombreado y más o menos te estoy explicando de qué trata el texto, ya te puedes dar cuenta, ¿cierto? Nos está hablando del objeto, del sujeto, nos está hablando de quién rige a quién o quién se determina por quién. El sujeto se determina por el objeto o el objeto por el sujeto. ¿Quién se rige? O sea, el sujeto se rige por las leyes del objeto o las leyes del objeto, o el objeto en sí mismo se rige por las leyes del sujeto. ¿Quién determina el proceso del conocimiento? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Veamos la pregunta.
Se deduce que el autor está planteando un cambio radical en la teoría del conocimiento que se conoce como... ¿Cómo se conoce ese cambio radical en la perspectiva del conocimiento, chico? ¿Mm? Me dicen que es la de ruptura epistemológica. Ruptura epistemológica no puede ser, no se conoce con ese nombre a esa revolución, ¿cierto? A ese cambio radical que Kant llevó a cabo. Ruptura epistemológica es un término, es un concepto que lo introduce un filósofo francés cuyo nombre es Althusser, ¿ya? Louis Althusser, para referirse al pensamiento de Marx. Divide el pensamiento de Marx en el primer Marx y el segundo Marx, o el Marx joven y el Marx maduro. Reorientación gestáltica es una expresión, es un término que aparece en la obra de Kuhn. Thomas Kuhn utiliza la expresión reorientación gestáltica. Thomas Kuhn en su obra Las revoluciones, la estructura de las revoluciones científicas. Revolución científica es un término kuhniano, también de Kuhn. La clave es la de revolución copernicana, o también conocido como, ¿cómo se le conoce, chico? Como giro copernicano se le conoce, ¿ya? Se lo conoce también como giro copernicano o revolución copernicana, ¿ok? Muy bien. Ahí está. La verdad es que no sabemos con certeza, me preguntan si va a venir un texto de Hegel, no sabemos con certeza si puede o no puede venir un texto. El gran problema del examen de admisión, y eso creo que es algo que cuestionable en aquellos que elaboran el examen de admisión, es que primero no respetan el prospecto, ¿no? Preguntan sobre autores que no están contemplados en el prospecto. Eso es cuestionable en el examen de admisión de San Marcos. Otro aspecto cuestionable es que no se sabe, ¿ya? Porque el alumno a veces cree que lo que enseñan en la pre es lo que va a venir en el examen. Tampoco, a veces lo que se enseña en la pre y el sílabus de la pre tampoco se ajusta al examen de admisión. Lo que ocurre, esto se debe a que los profesores que son contratados para elaborar el examen de admisión no son necesariamente los profesores de la pre, no son los profesores de la pre, salvo algunos casos excepcionales, ¿ok? Entonces es por eso que a veces no respetan ni el prospecto, ni el sílabus, ni el temario de la pre San Marcos. Es una incertidumbre muchas veces autores o textos que te podrían venir. Nosotros estamos tratando de abordar todo lo que contempla el prospecto y también incluyendo el temario de la pre. Segunda pregunta, según el texto, ¿qué es admisible en el ámbito del conocimiento? A ver, espérate, ¿este es el texto o no? Ah. Uy, me he confundido un ratito. Voy a volver ya. ¿Dónde nos hemos quedado? Log. Pasamos esto. Aquí estamos. Ya. Ese es el texto de Kant. La clave aquí sería la clave aquí sería la D. ¿Ok? Ejercicio 7, la D. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí, rápidamente. ¿Cuál sería la clave? Rayos. ¿La clave cuál sería? ¿Qué marcaron ahí? La D me dice, ejercicio 8, la clave sería, según el texto, ¿qué es admisible en el ámbito del conocimiento? Que los sentidos y la razón se complementan, que ambos sujeto y objeto se determinan mutuamente, que el objeto determina al sujeto, que el sujeto determina al objeto. La clave sería que el sujeto determina el objeto.
Lo que el texto dice que son las facultades del sujeto, ¿cierto? Las que determinan al objeto. Y en eso consiste la revolución copernicana o el giro copernicano. O sea, el sujeto tiene leyes, tiene estructuras, categorías a priori, tiene moldes y determinan al objeto. En el proceso del conocimiento, entonces el objeto se ajusta al sujeto, se ajusta a los moldes del sujeto, ¿ya? Desde la perspectiva kantiana. Muy bien, aquí tenemos otro texto, rápidamente vamos a leerlo, es sobre Kant. El concepto de noumeno, fíjense, me está hablando de noumeno y tú ya sabes, ya se te enseñó. Profesor, claro, noumeno en Kant es la cosa en sí, la esencia, ¿cierto? Se contrapone al fenómeno. Al toque nada más tú te das cuenta en el texto al momento de leer. Es decir, una cosa que no debe ser pensada como objeto de los sentidos, sino como cosa en sí. Acá está, mira, la definición de noumeno. Noumeno es la cosa en sí misma, solo por un entendimiento puro, no es contradictorio, pues no se puede afirmar la sensibilidad, dice, de la sensibilidad que sea la única especie posible de intuición. Además, ese concepto, se refiere al noumeno, es necesario, dice acá, para no extender la intuición sensible a las cosas en sí mismas y por tanto para limitar la validez objetiva del conocimiento sensible. Fíjate que dice que el concepto noumeno sirve para limitar, establece un límite, una suerte de barrera, de obstáculo al conocimiento. Pues lo demás, a que no alcanza aquella, llámese precisamente noumeno. O sea, a lo que no alcanzamos a conocer es el noumeno. Para hacer ver así que esos conocimientos no pueden extender su esfera sobre todo lo que el entendimiento piensa. Pero en último término, no es posible comprender la posibilidad de esos noumenos y lo que se extiende fuera de la esfera de los fenómenos. Fíjate que aparece el término fenómeno que se contrapone a noumen. Para nosotros, vacío, es decir, dice acá, tenemos un entendimiento que probablemente se extiende más allá de los fenómenos, pero no tenemos ninguna intuición, ni siquiera el concepto de una intuición posible, por medio de la cual fuera del campo de la sensibilidad, es decir, de los sentidos, pudieran dársenos objetos y pudiera el entendimiento ser usado asertóricamente, más allá de la sensibilidad. He subrayado las ideas nucleares más importantes del texto para comenzar a establecer un esquema del texto. Entonces, rápidamente te has dado cuenta, contrapone noumeno a fenómeno y me está hablando de los límites de la validez objetiva del conocimiento sensible. ¿Te has dado cuenta? Me habla de la sensibilidad, me habla del entendimiento y me habla de una especie de vacío, ¿ya? En el noumeno. Es decir, aquello que no podemos conocer. Hay un límite infranqueable entre el mundo fenoménico y el mundo nouménico. Vamos rápidamente a la pregunta. Ejercicio número 9, chicos. Clave, por favor. Me dicen dedo. A ver. ¿Estás seguro? ¿Están seguros? El texto se desprende que el noumeno es un concepto, dedo, que pone límites al entendimiento puro. ¿Del texto se deduce eso? Fíjate, pone límites al entendimiento puro, chico. Aguanta, aguanta, mira, mira acá. Pone límites al entendimiento puro. En el texto me dice eso. Eso no me dice en el texto y además eso no se deduce del texto, ¿ah? El noumeno no pone límites al entendimiento puro. Por el contrario, el entendimiento puro piensa el noumeno. Es el entendimiento puro que piensa el noumeno a pesar de no tener no tener una intuición sensible del noumeno. Esta no es la clave. Ahora me dicen la A, vacío y sin determinación. El noumeno es un concepto vacío. Sí, en el texto literalmente habla del vacío, pero ¿en qué sentido? En el sentido que no tiene determinación alguna, en el sentido que no podemos conocer el noumeno, no podemos saber qué es el noumeno o decir algo acerca del noumeno. ¿Que tiene su base en algún tipo de intuición sensible? No, no tiene base en la intuición sensible.
Pensado, sí, el nómeno es pensado únicamente por el entendimiento sensible. No hay entendimiento sensible. El entendimiento es puro, no sensible. Ah, entonces la clave es la A. La clave sería avioncito. Ok, muy bien, chicos. La clave sería avioncito. ¿Ya? Muy bien, Luisa, David, Valeria, Liz. Muy bien a todos. Vamos con la siguiente pregunta. Ejercicio 10. Si el concepto de nómeno establece los límites de validez del conocimiento sensible o fenoménico, entonces, ¿qué se deduce? ¿Qué se puede concluir? Si el concepto de nómeno establece los límites de validez del conocimiento sensible o fenoménico, entonces, ¿qué se puede concluir, chico? Barco, me dicen, bebé, burrito, ¿están seguros? La clave es la B. A ver, me dicen que es la B. A ver, entonces, veamos. Uy, ¿qué pasó? Se crea una dicotomía. Dicotomía quiere decir una suerte de separación, de bifurcación. Una dicotomía es dividir algo en dos partes, entre lo cognoscible y lo incognoscible. ¿Qué significa cognoscible? Lo que se puede conocer. Incognoscible, lo que no se puede conocer. A ver, y cognoscible es el fenómeno, incognoscible es el nómeno. Ya, entonces esta alternativa podría ser la clave. El conocimiento no es absoluto ni relativo. No es absoluto ni relativo. No, no se deduce eso. Se crea una bifurcación entre la cosa en sí, podría ser, la cosa en sí es el fenómeno, el nómeno, y el nómeno. Ah, no, pues, la cosa en sí es el nómeno, y el nómeno no vas a crear una bifurcación. La bifurcación es entre la cosa en sí y la cosa para mí. Es decir, entre el nómeno y el fenómeno. El fenómeno se le conoce como cosa para mí. Entonces está mal. No es la C, se crea una síntesis entre apariencia y esencia. En el texto no se use una síntesis entre apariencia y esencia. Más bien, lo que plantea es una bifurcación o una dicotomía entre el mundo fenoménico y el mundo nouménico, es decir, entre lo cognoscible y lo incognoscible. La clave es la B. Correcto, chicos, muy bien. La clave es la B. Muy bien, la clave sería la B. Ahora pasamos al siguiente texto. Este texto también pertenece a Kant, pero está relacionado con la Ilustración. Recuerda que Kant también es un representante de la Ilustración en Alemania, ¿ya? Veamos, el texto se titula ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración, dice, es la libertad del hombre. Fíjate, aquí define la Ilustración. La Ilustración es la libertad, la liberación, diré. La liberación del hombre de su culpable incapacidad. La Ilustración, entonces, consiste en liberar al hombre de su culpable incapacidad, ¿ok? Incapacidad significa imposibilidad de servirse de su propia inteligencia, es decir, de su propia razón, de su propia mente, entendimiento, sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia. Ojo, fíjense lo que está diciendo, que la liberación del hombre, ¿ya?, a través de la Ilustración, porque en eso consiste, liberar al hombre de su culpable incapacidad, no es por falta de inteligencia, es decir, todos tenemos la inteligencia, todos tenemos en común o todos compartimos la inteligencia. El problema no es la falta de inteligencia, sino, acá está, la decisión. Es un problema de decisión, es un problema de valor, dice, y valor para servirse por sí mismo de ella, o sea, de la razón, de la inteligencia, sin la tutela de otro. La tutela de otro significa sin obedecer a otro. Recuerda que aquí Kant está planteando la idea de la minoría de edad. ¿Qué es eso de minoría de edad? Que las personas no ilustradas, ya las personas no ilustradas son aquellas que se comportan como niños y son conducidos y guiados por sus padres. Entonces, cuando tú tienes la minoría de edad,
eres menor de edad, tú dependes de otros y otros te conducen y te guían, que son tus padres. Entonces, tú tienes que alcanzar la mayoría de edad. ¿Y cómo alcanzas la mayoría de edad? Usando la razón, usando la inteligencia. ¿Entiendes? Entonces, hay que dejar la tutela de otro, dice, sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración según Kant. Muy bien, ya tienes un esquema, hemos podido subrayar las ideas claves de este texto. Vamos rápidamente a la pregunta. Se deduce, fíjate, se deduce, ¿ya?, que el problema, ahí está, o causa de no servirse de su propia razón se debe a qué. ¿Cuál sería la clave? Me dicen burrito, burrito, burrito. Todos me dicen burrito, ¿están seguros? Ah, dedito, me dicen dedito. Dedito, dedito, dedito. Se deduce que el problema o la causa de no servirse de su propia razón, dadito, ¿ya? A ver, se debe a móviles psicológicos, la voluntad, la falta de conocimiento. En el texto se señala eso. No es por falta de inteligencia, dice en el texto. En los imperativos de la razón. No me está hablando de imperativos, sí de la inteligencia de la razón, pero no de imperativos. La ignorancia y la superstición tampoco. La falta de educación ilustrada, no. La clave sería la D. Efectivamente, en el texto señala que es por falta de decisión, es por falta de voluntad. ¿Qué significa eso? Que se debe a factores psicológicos, ¿ya? A móviles psicológicos, es decir, la falta de voluntad de cada individuo. Muy bien, chicos, correcto, la clave es la D. Muy bien, otro texto rápidamente es el texto de Marx, el Manifiesto Comunista de Marx. A ver, la burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones, dice. La burguesía ha despojado de su aureola. Recuerda, chicos, la burguesía, tú te acuerdas, sabes muy bien que la burguesía, ¿qué pasó? ¿Ya? La burguesía, Marx hablaba de la burguesía, ¿cierto? Al toque te das cuenta, es una clase social, la burguesía. O también se habla de la sociedad burguesa, la sociedad capitalista. Ha despojado de su aureola todas las profesiones que hasta entonces se tenía por venerables. Profesiones. Cuando se refiere a profesiones se refiere a oficios, trabajo, dignas de piadoso respeto. Por ejemplo, el médico, ¿no? El abogado, el sacerdote, el poeta, el hombre de ciencia, hasta el filósofo, mira, ¿ve? Los ha convertido en sus servidores asalariados. Eso ha pasado. Y eso ha pasado dentro del sistema capitalista. O sea, la burguesía, la sociedad burguesa, la sociedad capitalista ha generado cambios en el ámbito del trabajo. Pregunta, ¿qué se infiere? Se infiere que el sistema capitalista y la clase burguesa imponen, ¿qué cosa? ¿Qué cosa imponen? Me dicen la C, la C. ¿La clave cuál es? A ver, veamos. Se infiere que el sistema capitalista y la clase burguesa imponen lucha de clases entre burgueses y proletarios, libre mercado y explotación del hombre por el hombre. Bueno, explotación del hombre por el hombre sí, pero en el texto digamos que esto no es lo que centralmente se aboca. Un régimen asalariados, el trabajo asalariado como rasgo fundamental del sistema capitalista y la mercantilización, ¿sí? La miseria, la injusticia y las desigualdades también son engendradas por el sistema capitalista, pero en función al texto, la clave sería ¿cuál? ¿Ya? La clave aquí sería un régimen asalariado y mercantil del trabajo. ¿Ok? Ahí está. Bien.
rápidamente voy a responder a la pregunta. A ver, ¿dónde está la preguntita? Silvia me pregunta acerca del primer Marx y el segundo Marx. Lo que ocurre, chicos, es que en la academia estamos acostumbrados a explicar el pensamiento de Marx, y no solo el pensamiento de Marx, sino el pensamiento de la mayoría de los filósofos eh, bajo un criterio monolítico. Es decir, presentamos al filósofo como si el filósofo no hubiera evolucionado intelectualmente, como si el filósofo no hubiera atravesado etapas en su pensamiento, lo cual es un error. Todos los filósofos europeos, latinoamericanos, atraviesan diferentes etapas en su evolución intelectual. Y eso ha ocurrido con Hegel, ha ocurrido con Marx, ha ocurrido con Wittgenstein. Los filósofos que últimamente, por ejemplo, en la academia se están enseñando en función a ese criterio de dividir o periodificar su pensamiento, principalmente es el de Wittgenstein. Pero eso no significa que únicamente el de Wittgenstein se pueda periodificar o dividir en dos etapas. No, eso ocurre con todos los filósofos. ¿Ok? En el caso de Marx, la propuesta es de un filósofo francés estudioso de la obra de Marx, cuyo nombre es Louis Althusser. Él propone la división de dos Marx. La división, el criterio para estudiar a Marx es dividirlo en dos, en un primer Marx y un segundo Marx, el joven Marx y el Marx maduro o viejo. La diferencia es que para Althusser el primer Marx es el Marx que está influenciado por Hegel, es el Marx ¿ya? Que escribe la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, es el Marx que escribe los manuscritos económicos filosóficos, es un Marx apegado más al liberalismo y apegado más a la concepción hegeliana, incluso a una concepción republicana de la política. En cambio, el Marx maduro, el Marx viejo, es el Marx cientificista, es el Marx que nos propone la lucha de clases y nos propone sobre todo la teoría materialista histórica, o sea, el materialismo histórico. Entonces, ese es el otro Marx, ¿entiendes? Entonces, normalmente enseñamos el segundo Marx en la academia, ¿ya? Y creemos que es el único Marx, ¿ok? Bien, vamos rápidamente con el siguiente texto, porque no me alcanza el tiempo. Recuerden que tengo 1 hora. Si tuviera más tiempo, podría explicar estas cosas. Rápidamente tenemos un texto de Comte. Leo, consiste esta ley, está hablando de ley, dice, consiste esta ley, fíjense, me está hablando de ley, rápidamente yo voy a subrayar para que te hagas una idea. Consiste esta ley, va a hablar de la ley, que en cada una de nuestras concepciones principales, cada rama de nuestros conocimientos, fíjate, está hablando del conocimiento, una ley acerca del conocimiento, pasa sucesivamente, dice, por 3 estados teóricos diversos, o 3 estadios. ¿Sabes a qué se refiere, cierto? La ley del progreso, o la ley de los 3 estadios de la mente humana o del conocimiento humano. ¿Te acuerdas? De eso trata el texto. El estado teológico ficticio, el primer estado, el estado metafísico abstracto, el segundo estado, y el estado científico positivo, el tercer estado. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa visión escalonada o lineal del progreso, del orden y el progreso en Comte, en el que se atraviesa 3 estadios? De eso trata el texto, ¿ok? Entonces aquí te explica cada uno de los estados. El estado teológico, el espíritu humano, va a dirigir esencialmente sus investigaciones hacia la naturaleza íntima de los seres, las causas primeras y finales de todos los efectos que se perciben. Es una palabra, dice, en una palabra, hacia los conocimientos absolutos. Se representan los fenómenos como producidos por la acción directa y continuada de agentes sobrenaturales. Fíjate, en el primer estado, las explicaciones son sobrenaturales. O sea, se basan en dioses, fuerzas externas. Dice aquí. En el segundo estado, dice acá, en el estado metafísico, aquí, el estado metafísico, acá dice metafísico, el segundo, no es en el fondo sino una simple modificación general del primero. Se sustituyen los agentes sobrenaturales por fuerzas abstractas. Recuerda que los filósofos postulan fuerzas abstractas, principios o esencias. Ese es el periodo de los filósofos, el que aparece en la filosofía. En fin, el estado positivo, el tercer estado, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de obtener
Nociones absolutas, renuncia a buscar el origen. Recuerda, en el estado positivo no se busca el origen, no se busca el destino, no se busca las esencias o la causa última de los fenómenos. Para dedicarse únicamente a descubrir, dice, mediante el empleo bien combinado del razonamiento y la observación, sus leyes. Es decir, en el último estado positivo, positivista, se buscan las leyes de la naturaleza. Pregunta, ejercicio 13, rápidamente. Se infiere sobre el conocimiento. ¿Qué es lo que se infiere, chicos, sobre el conocimiento? Se infiere sobre el conocimiento, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que se infiere? Sobre el conocimiento, ¿qué es lo que se infiere? Si el conocimiento pasa por los estadios, entonces progresa dialécticamente. No hay progreso dialéctico en Comte. Podemos hablar de progreso dialéctico en Marx, ¿ya? Pero no en Comte. Avanza de modo progresivo en base a leyes. Sí, estoy hablando de leyes. En el último estadio destacan los epistemólogos. Los epistemólogos son los filósofos de la ciencia. No, los científicos sí, pero epistemólogos no. El progreso social lo dirigen los filósofos. Tampoco en el texto no se deduce eso. La clave vendría a ser la letra B. ¿Ya? La clave es la B. Muy bien, siguiente. Se infiere que el estadio o el estadio que se caracteriza por el mayor grado de imaginación es el... ¿Cuál es el estadio que se caracteriza por el mayor grado de imaginación? A ver, el mayor grado de imaginación. Recuerda que son 3 estadios. Y recuerda que Comte señala que en el último estadio, en el texto señala que se basa en la observación. Entonces, la mente humana va evolucionando, va progresando desde la imaginación hasta la observación. Dejamos la imaginación por la observación. La clave sería efectivamente en el estadio teológico. ¿Ya? En el estadio teológico. Muy bien. Siguiente. Ya vamos terminando. ¿Ok? Me parece que ese es el último texto, si no me equivoco. A ver, leamos rápidamente. Es un texto de Heidegger en el que analiza el pensamiento de Nietzsche, analiza la frase Dios ha muerto de Nietzsche. La frase Dios ha muerto significa que el mundo suprasensible, fíjate, la frase Dios ha muerto, frase de Nietzsche, significa que el mundo suprasensible es el mundo de las ideas de Platón, o es el cielo, el paraíso de los cristianos. Ha perdido su fuerza efectiva, significa que ya no creemos en eso. No procura vida. La metafísica, esto es para Nietzsche, fíjate, hablando de la metafísica, para Nietzsche la filosofía occidental comprendida, es la filosofía occidental comprendida o definida como platonismo. La metafísica es platonismo puro, en otras palabras. Ha llegado el final de la filosofía metafísica o del platonismo, dice Nietzsche. Dice Heidegger, Nietzsche comprende su propia filosofía como una reacción contra la metafísica. Ojo, Nietzsche está en contra de la metafísica. Lo que para él quiere decir contra el platonismo, en otras palabras. La fórmula Dios ha muerto comprende la constatación de que esa nada se extiende. Fíjate, habla de la nada y cómo se extiende a partir de esta fórmula Dios ha muerto. Nada significa aquí la ausencia del mundo suprasensible y vinculante, el mundo de las ideas de Platón o el paraíso según los cristianos. El nihilismo, el más inquietante de todos los huéspedes, se encuentra ante la puerta. Muy bien, analicemos. Respondamos a la pregunta. A ver, ¿cuál sería la clave, chicos? Muy bien, Ítalo me dice que es la B. ¿Cuál sería la clave? La A, la B, ¿cuál es la clave? Si la filosofía occidental, comprendida como platonismo, y es lo que dice Nietzsche, Heidegger, la filosofía occidental es platonismo puro, ha llegado a su fin. Entonces, ¿qué se deduce?
Si la filosofía occidental ha llegado a su fin, entonces, ¿qué se deduce, chico? Me dicen la A. Si ha llegado a su fin, entonces, ¿qué se deduce? La nada, se deduce entonces, la nada es la superación de Dios. La nada es la superación de Dios. Bueno, me hablan de la nada y del nihilismo, ¿cierto? Como una especie de renuncia, una especie de reacción a la metafísica. Pero la nada es la superación. Fíjate que acá dice superación de Dios. O sea, con la frase Dios ha muerto, Nietzsche se propone superar a Dios. Ojo, Nietzsche pensaría en términos de superación. Pensar en términos de superación es peligroso porque introduce la idea de progreso, o sea, superar algo viejo por algo nuevo. Ese reemplazo no es cualquier reemplazo, o sea, reemplazas algo que es viejo, es anterior, por algo novedoso, algo nuevo. Nietzsche estaría pensando en hacer esto, o simplemente pensando en renunciar nada más. Entonces, ¿qué seduce? ¿Es posmoderno? ¿Mm? Bueno, en el texto no nos habla de posmodernidad, ¿ya? Fuera del texto, sabemos que Bátimo es un posmoderno italiano, representante de la filosofía posmoderna italiana. Bátimo considera que Nietzsche es el padre de la posmodernidad, pero eso no está en el texto y no se deduce del texto. Hay que renunciar a la idea Dios ha muerto. Renunciar a la idea Dios ha muerto. Si la filosofía occidental ha llegado a su fin, entonces, ¿renunciamos a la idea de Dios ha muerto? No, tampoco. Entonces, estamos ingresando a una época posmetafísica. En el texto te está diciendo, recuerda, que es una reacción ante la metafísica, que Nietzsche es un antimetafísico. La época entonces que estamos viviendo y esta frase, este filosofema Dios ha muerto, es una constatación de una época distinta, de tiempos distintos, tiempos o épocas de posmetafísica. Justamente habla ¿no? En el texto habla del huésped. ¿Ya? Ok, Josué. Bien, entonces, claro, o sea, la idea de superación, recuerden esto, mucho cuidado, la idea de superación implica hablar del progreso, de algo mejor, de algo superior, pero Dios, la nada no es algo superior frente a Dios, simplemente se entiende como una renuncia a ese tipo de creencias o fundamentos metafísicos, no una superación. Nietzsche no busca superar nada, los posmodernos tampoco buscan superar nada, aunque utilizan el prefijo post, pero el prefijo post no significa superación de lo moderno, significa más bien renuncia al proyecto moderno, incredulidad frente al proyecto moderno, eso significa el término. ¿Ok? Y última pregunta, rápidamente, para ir terminando el ejercicio número 16. ¿Se infiere que Nietzsche es un filósofo del texto? ¿Qué se infiere? ¿Que Nietzsche es un filósofo que critica a Sócrates y Platón? Bueno, a Sócrates no lo mencionan, a Platón sí lo mencionan. Ateo y nihilista, ateo, no, mucho cuidado, ¿ah? La frase no debe interpretarse como una manifestación de ateísmo. Nihilista sí, nihilista sí. Busca transmutar los valores occidentales, sí busca transmutar los valores occidentales, pero en el texto no me habla de los valores occidentales. La clave efectivamente es la C, antimetafísico y nihilista. Esa sería la clave. Fin de la sesión, chicos. ¿Ok? Bien. Josué, ¿estás ahí? Sí, maestro, listo. ¿Josué? Sí, Muy bien, maestro, listo. Josué. Terminamos con las preguntas. Perfecto, maestro. Bueno, jóvenes, Hasta luego. damos por finalizadas las clases de filosofía a cargo de maestro Segundo Montoya. En breves momentos comenzará la clase del curso de aritmética a cargo de maestro Ricardo Melgar.
Tienen 5 minutos de break. 4,